con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento, siguiendo con el curso de los títulos valores en el Perú 1. Contador público colegiado, CPC Aldo Ali Acuña Parcana, soy docente del Instituto CIMAS y a la vez también en CAMEX. También soy consultor, investigador en gestión pública y privada. Los títulos valores en el Perú, siguiendo con el contenido, el módulo 1, títulos valores ya hemos realizado, ahora estamos en el módulo 2, títulos valores y su desarrollo. El contenido de esta unidad 12 habla sobre los apuntes vinculados al delito de libramiento indebido, ¿no? Que está programado hoy día jueves 21 de enero de 2021. Son 6 puntos muy importantes que se va a hablar sobre la introducción, el cheque, el libramiento indebido y su vinculación con otros tipos penales, los aspectos de índole procesal penal a tener en cuenta en lo que refiere al libramiento indebido y recomendaciones que vamos a plantear. Muy bien. Cuando se habla, pues, en este sentido, ¿no?, de este tema sobre los delitos de libramiento indebido, ¿no?, en la parte normativa se refleja en nuestro caso peruano, ¿no?, tenemos el Código Penal y la Ley de Títulos y Valores, la Ley 27287. En nuestro Código Penal, ¿no?, donde establece en el artículo 215, ¿no?, en el capítulo 3 que habla sobre el libramiento y cobro indebido, en este artículo 215, donde menciona, ¿no?, y ha habido modificaciones, ¿no? Ha habido modificaciones en este artículo que usted lo está visualizando, ¿no? Pero lo más importante, ¿no? Lo más importante, ¿qué es lo que tiene mayor interés en lo que es qué debemos de aplicar, lo que dice el derecho, ¿no?, o lo que dice la jurisprudencia, o lo que dice los principios de la responsabilidad y el principio de la legalidad en sí, ¿no? En este artículo ha sido modificado por la cuarta disposición modificatoria de la Ley 27287, Ley de Títulos y Valores, que, digamos, entró en vigencia, ¿no? Y habla, pues, sobre, voy a leerlo lo que dice: será reprimido con pena privativa de la libertad. O sea, no menor de 1 ni mayor de 5 años, ¿no? 5 años. Eso era al comienzo. Pero luego cambiaron ya no de 5 años, sino que sea a 4 años en sí, donde transfiera, ¿no?, de que el que gire un cheque, ¿no?, no tenga provisión de fondos o autorización para sobregirarse. Luego te dice que frustra maliciosamente el pago. El tercer punto, hace giro un talonario ajeno, gira a sabiendas que el tiempo de su presentación no podrá ser pagado legalmente, y que el que endosa el documento a sabiendas que no tiene provisión de fondos será reprimido con la misma pena. En los casos de los incisos 1, 2 y 4, el agente debe ser informado de la falta de pago mediante protesto u otra forma documentada de requerimiento. No procede la acción penal si el agente abona el importe del documento dentro del tercer día hábil a la fecha del requerimiento, ¿no?, del requerimiento en sí. Pero aún así, con estas modificaciones que se han establecido, ¿no?, con todo esto sucedido, obviamente, pues, como le digo, el principio de la legalidad y el principio de la responsabilidad, cada emprendedor va a tener en cuenta que el girar un cheque sin tener la suficiente provisión de fondos, ¿no?, para poder pagarlo, constituye un delito, ¿no?, sí o sí.
Y esto está de acuerdo a lo previsto en nuestro ordenamiento legal. Pero el delito de libramiento indebido, ¿no? Como hemos visto, lo menciona el Código Penal, ¿no? En el artículo que hemos leído, ¿no? Pero a transcurrir el tiempo y el avance de la tecnología, se han producido una serie de cambios en el quehacer diario de la persona y se han llegado a un nivel de modernidad que el flujo de comunicaciones familiares entre amigos y las negociaciones y transacciones, ¿no? Que lo establece en sí. Pero aún así, todo el mundo se pregunta, ¿qué pasa y qué sucede cuando los hechos hacen que en situaciones gravísimas, ¿no? En pérdidas, en deterioros, ¿no? En que un título de valor, ¿no? Encuentre una persona, ¿no? Común y corriente, y no solo eso, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en, cuando se encuentra un título de valor, ¿no? O también hay casos específicos donde determina cuando personas, ¿no? Tanto persona natural o jurídica, donde hacen el mal uso del título de valor. Y es por ello que este código, ¿no? Este código penal, y también en la ley lo establece, ¿no? En la ley de 27-28-7, que deben de ser en sí. Hacia inicio del presente milenio, era muy frecuente el uso del cheque como un instrumento de pago o para garantizar obligaciones u operaciones comerciales a la fecha. O sea, las transacciones electrónicas han debido dominar, ¿no? Al sistema de intercambio comercial. Sin embargo, el cheque, aunque en menor medida, sigue siendo un instrumento usado dentro del desarrollo de las actividades empresariales. Y es así que la protección legal gira en torno, como siempre, en varias, eh, en varias fechas que he manifestado, la confianza, ¿no? La confianza que se debe primar en torno a la cadena o el sistema de pago que se desarrolla en la sociedad. Profesor, y al momento de girar ese título de valor, ¿qué función legal puede determinarse? ¿O qué dice la parte jurídica? Ese título de valor, cuando vas a girar, obviamente se va a materializar, ¿no? ¿Por qué se va a materializar? Porque vas a hacer un cobro y eso va a satisfacer a la protección del acreedor. Sin embargo, el hecho de que no sea honrado su pago, lo único que hace es generar desconfianza y desanimar su uso dentro del mercado y va a vulnerar la confianza y la buena fe en los negocios, pero cuya presunción se va a ver afectada al hacer el mal uso del cheque como medio de pago. El cheque es un título de valor, obviamente. ¿Por qué? Porque lo refleja en la ley de títulos de valores, en la ley número 27-28-7. Y como lo visualizan, ¿no? La ley de títulos de valores, ¿no? ¿Cuál es la sección que habla del cheque? La sección cuarta, ¿no? En la sección cuarta te especifica lo que es del cheque. Luego, en el título primero, habla sobre las disposiciones generales, el título segundo de los cheques especiales y menciona todos los cheques que se utilizan en el Perú. Capítulo primero del cheque cruzado, capítulo segundo del cheque para bono en cuenta, capítulo tercero del cheque transferible, capítulo cuarto del cheque certificado, capítulo quinto del cheque gerencia, el capítulo sexto del cheque de giro, el capítulo séptimo del cheque garantizado, el capítulo octavo del cheque de viajero y el capítulo noveno del cheque de pago diferido. Y el título tercero también te habla cómo se aplica el del endoso, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el procedimiento del endoso que se establece al momento de girar un cheque? Y como último, el título cuarto del pago, el pago en sí.
Vamos a hablar sobre el cheque, ¿no? Como sabrán, según la ley de título de valores, ¿no? 27287, que el cheque es un título de valor, ¿no? Entonces ya establece ya la normativa. Y en la parte de la actividad empresarial, ¿no? También hacen el uso, ¿no? El uso adecuado. Pero ¿qué cosa es un cheque en sí? ¿No? Un cheque es un documento que sirve como medio de pago, ¿no? Es emitido por una persona a quien se denomina girador, en favor de un tercero llamado beneficiario, como lo ven ahí, ¿no? Como lo ven en la imagen del cheque a través de una entidad bancaria. Pero es pagado por una entidad bancaria, ¿no? Es pagado por una entidad bancaria, pero a la que denomina girado, y es aquella donde el girador posee una cuenta corriente. Si bien es cierto, no existe certeza con relación al origen de este documento como medio de pago, pero se tiene información en el sentido de que para el siglo XVIII era usado en las transacciones comerciales europeas de esa época, principalmente en Inglaterra, ¿no? Es donde se usó mucho, ¿no? Los papeles como si fuera dinero. Posteriormente, en el siglo XIX, en Francia, el 14 de junio de 1865, se emite una ley para regularizar el uso del cheque. En la mencionada norma se señala en su artículo 1. ¿Qué dice sobre el cheque? Mire, ya estamos hablando algo de historia. El cheque es el escrito que bajo la forma del mandato de pago sirve al librador para retirar en favor de sí mismo o de otro la totalidad o una parte de los fondos que aparecen en el haber de su cuenta con el librado y que son disponibles. Está firmado por el librador y lleva la fecha del día en que se ha librado y puede ser girado al portador o a favor de una persona determinada y puede ser girado a la orden transferido por medio de endoce en blanco. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros observamos que la regulación francesa sobre el cheque sirve de base hasta nuestros días, en lo que refiere a los parámetros simples y elementales de lo que es un cheque y de su uso. En el Perú, la ley de título de valores también recoge esas ideas. Consigna además otras premisas tales como que el cheque debe ser pagado a la vista el día de su presentación. Incluso aún tuviese la fecha postdatada cualquier estipulación contraria con la única excepción del cheque de pago diferido y se considera inexistente. El plazo de presentación de un cheque para su pago, sea que haya sido emitido dentro o fuera del país, es de 30 días. El plazo comenzará a contarse desde el día de la emisión, inclusive, y en el caso del cheque de pago diferido, desde el día señalado al efecto. El cheque es un título de valor al igual que la letra de cambio y el pagaré, tal y conforme la ley lo señala, ¿no? Según la ley de títulos de valores, los valores materializados, ¿no? Que representen o incorporen derechos patrimoniales tendrán la calidad y los efectos del título de valor cuando estén destinados a la circulación. ¿Qué quiere decir con esto, profesor? Siempre que reúnan los requisitos formales esenciales y que corresponda según su naturaleza. Sin embargo, el cheque, por el hecho de no poder honrar su pago, va a generar consecuencia de índole penal. ¿Qué quiere decir con esto, profesor? Que no sucede lo mismo con la letra de cambio o el pagaré, donde la vía civil es la llamada por ley para requerir el pago ante la contingencia generada por el no pago de ambos. Para emitir un cheque, el emitente debe contar con fondos a su disposición en la cuenta corriente, ¿no? Ya ustedes los emprendedores lo saben,
¿no? Porque están en la práctica y están en la actividad empresarial, la operatividad que se maneja un cheque. Pero lo suficiente para su pago, ya sea por depósito o constituido en ella, va a tener esta autorización del banco para sobregirar la indicada cuenta. De acuerdo con la ley de títulos y valores, el cheque deberá contener lo que menciona ahí en la pantalla: A, el número o código de identificación; B, la indicación del lugar y la fecha de su emisión; C, la orden pura y simple de pagar una cantidad determinada de dinero y expresada ya sea en números o en letras o de ambas formas; D, el nombre del beneficiario o de la persona a cuya orden se emite o la indicación que se hace al portador; E, el nombre y domicilio del banco a cuyo cargo se emite el cheque; F, la indicación del lugar de pago; y G, el nombre y firma del emitente, quien tiene la calidad de obligado principal. Hay que tener mucho presente. ¿Qué cosa? Que el cheque es un instrumento de pago, más no de garantía. No hay que confundirse. Una cosa es el pago y otra cosa es la garantía. En tal sentido, la ley es bien clara y lo señala en el artículo 178, que dice que el cheque como instrumento de pago no puede ser emitido, endosado o transferido en garantía. Del mismo modo, un cheque emitido a la orden del banco girado no es negociable por este. Tampoco lo será el cheque transferido al banco girado para su pago una vez que haya sido pagado por este. Si se prueba que el tenedor recibió el cheque a sabienda de que se infringen cualquiera de las prohibiciones anteriores, el título no producirá efectos cambiarios. ¿Y qué dice el Código Penal del año 91? El Código Penal de nuestro país, Perú, en el año 91, menciona que el girar un cheque sin tener fondo era considerado una forma de estafa, en donde las características principales de este delito implican el engaño más el prejuicio patrimonial. Sin embargo, esta interpretación generaba algunos problemas para la calificación del tipo penal, en razón de que para el delito de estafa es necesario que desde el primer momento el sujeto activo actúe con dolo, es decir, con la intención de engaño, de defraudar, lo cual debería plasmarse desde que se gire el cheque, situación que no necesariamente suceda al emitir dicho título valor. Es necesario dejar en claro que en el caso de las letras de cambio pagaré, habrá delito cuando sean adulterados, falsificados o se abuse la firma en blanco y se falsifique una firma, pero no cuando cumplan con todas las formalidades y el problema que sea generado por el no pago de la misma. En ese caso, hablaremos de otros tipos penales, como por ejemplo algún delito contra la fe pública, donde sea la falsificación de documento público o la falsedad ideológica, ¿no? Libramiento indebido, ¿no? ¿Qué dice el artículo, no? ¿Por qué? Vamos a analizar lo que dice el artículo 215 del Código Penal. El artículo 215 del Código Penal presenta una serie de conductas a calificar bajo la modalidad del libramiento indebido, encontrándose el mismo sancionado con una pena que va desde 1 hasta los 5 años de privacidad de libertad. En principio, se debe tener en cuenta que se está hablando de un cheque que cumple con las formalidades tanto en su emisión como para su posible cobro, y constituye las modalidades de delito de libramiento indebido, como lo ven en la pantalla. 1.
el girar un cheque sin contar con los fondos suficientes u autorización para sobregirarse. ¿Qué quiere decir con esto? Esta figura constituye la forma más común o clásica de comisión del delito de libramiento indebido. Sin embargo, como podrá apreciarse más adelante, no va a resultar siendo la única. El tipo penal contiene una exigencia impuesta al sujeto que gira un cheque, o sea, el girador. Se trata que la persona sea lo suficiente diligente y atento al hecho de tener los fondos suficientes para que el título de valor sea pagado a la presentación para su cobro. Es decir, debe de contar con los fondos suficientes para su pago al momento de la emisión del cheque. ¿Y qué dice la ley de título de valores? En su artículo 173 o 173 sostiene que para emitir un cheque, quien lo emite deberá contar con fondos a su disposición en la cuenta corriente correspondiente, suficiente para su pago y ya sea por el depósito constituido en ella o por tener autorización del banco para sobregirar la indicación de la cuenta. 2. Otra de las causales previstas, ¿no?, en la ley es el frustrar maliciosamente por cualquier medio el pago del cheque. Consiste en que todo acto doloso que motive que luego del girado el cheque, el cual presumiblemente tenía los fondos suficientes para su pago, el girador realice acciones tales que le imposibiliten el pago del título de valor a efecto de no posibilitar finalmente su cobro. Un ejemplo común y corriente. En esta figura aparece el hecho de que se dé una contraorden al banco a efecto de desautorizar el pago del cheque. Siguiente, girar el cheque pese a tener conocimiento que al tiempo de su presentación no podrá ser pagado legalmente. ¿Qué quiere decir con esto? En este caso, el girador sabe y conoce desde un primer momento que el cheque que está girando no podrá pagarse de ninguna manera al momento de su presentación para su cobro. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, no se trata de un hecho posterior o que surge luego de la emisión del cheque. En este caso, el conocimiento, ¿no?, o el título de valor no podrá ser honrado. Por tanto, la actuación del agente es netamente dolosa. Cuarto punto. Revocar el cheque durante su plazo legal de presentación a cobro por causa falsa. Se trata, ¿no?, de un acto doloso que motive que luego de girado el cheque, el cual presumiblemente tenía los fondos suficientes para su pago, pero el girador ordene al banco emisor el no pago del título de valor por alguna causal falsa que no permita finalmente su cobro. Entonces, si me ocurre estos detalles donde se presente una falsa declaración ante el banco emisor, lo que podría derivar además una falsedad genérica. Quinto, cuando a través de cualquier medio se suplante al beneficiario o al endosatario, sea en su identidad o firmas, o modifique su cláusula, líneas de cruzamiento o cualquier otro requisito formal del cheque. En esta modalidad de cobro indebido, ¿no?, en este caso no hablamos del girador del cheque como sujeto activo del delito, sino por el contrario, de la persona que lo cobra. En efecto, el tipo penal sanciona a este último
quien no siendo el verdadero beneficiario del título de valor, se hace pasar por él, cobrando de manera indebida. El monto consignado en el cheque va a resultar, por lo tanto, perjudicado y agraviado por el hecho ilícito el titular de la cuenta. Es necesario analizar la existencia de otros delitos que pudiesen favorecer esta acción, como sería la falsificación de documentos o la usurpación de identidad, según sea el caso. Y finalmente, el último supuesto se indica sobre el hecho delictivo en caso se endose el cheque a sabiendas que no tiene provisión de fondos. ¿Qué quiere decir con esto, profesor? Se trata de que aquella persona que fue beneficiario del título de valor traslade el mismo mediante un endose en favor de un tercero, a efectos de cumplir con alguna obligación. Sin embargo, el sujeto es consciente que ha trasladado a un tercero con un cheque y no podrá ser pagado al momento de su presentación. Un cuestionamiento a este inciso se encuentra en función de su parecido con el tercer inciso. ¿Cómo así, profesor? Lo que hemos mencionado antes. O sea, el girar el cheque pese a tener conocimiento que al tiempo de su presentación no podrá ser pagado legalmente. Eso es lo que hemos mencionado, ¿no? Pero analizando, ¿qué hemos encontrado? ¿No? O qué he encontrado en sí. En este análisis indica que girar un cheque, pese a tener conocimiento que al tiempo de su presentación no podrá ser pagado legalmente, el cual no requiere para el ejercicio de la acción penal ningún procedimiento previo, como si sucede con el que se menciona en el presente y se explica, ¿no? Si tiene el efecto de no dejar dudas sobre el caso. El legislador ha incluido al endosante, quien debe tener conocimiento cuando realiza el endose y no hay suficientes fondos para realizar el pago. En líneas generales, el sujeto activo del delito resulta siendo el librador del cheque y el sujeto pasivo será el girado. En el caso de sustracción o falsificación, es obvio que el titular de la cuenta no podrá ser imputado como autor del ilícito. En caso de que el cheque sea girado en representación de una persona jurídica, la misma podrá ser comprendida en el proceso en calidad de tercero, civilmente responsable, siendo considerado quien firmó el cheque el autor del delito. El cheque es pagadero a la vista el día de su presentación, aunque tuviere fecha postdatada. Cualquier estipulación contraria, con la única excepción del cheque de pagado diferido, se considerará inexistente. En lo que respecta al pago del cheque, la Ley de Títulos de Valores señala que a partir del artículo 206, las condiciones para que se pueda realizar el mismo. Primer punto. El cheque debe ser pagado por su valor facial y en la misma unidad monetaria que expresa su importe. Segundo punto, el plazo de presentación de un cheque para su pago, sea que haya sido emitido dentro o fuera del país, y es de 30 días. Este plazo comenzará a contarse desde el día de la emisión, inclusive, y en el caso del cheque de pagado diferido, desde el día señalado al efecto. Respecto a la revocación o suspensión del pago del cheque, se señala que la orden de pago contenida en el cheque solo puede ser revocada por el emitente
cuando haya vencido el respectivo plazo para la presentación que fija el artículo 207, salvo mandato judicial. Sin embargo, dentro de dicho plazo, el emitente o el beneficiario, de ser el caso, el último endosatario o tenedor legítimo del cheque, podrán solicitar la suspensión de su pago a la empresa o al banco girado por escrito, que tendrá carácter de declaración jurada. Si la suspensión resulta por causa falsa, conlleva además responsabilidad penal según la ley de la materia. Cuarto punto, el libramiento indebido y su vinculación con otros tipos penales. La descripción de las diferentes causales que motivan la tipificación del delito de libramiento indebido inevitablemente nos lleva a vincularlo con otros tipos penales, con los cuales generalmente participa en concurso. Y vamos a ver dos puntos muy importantes. A, libramiento indebido y estafa, y B, libramiento indebido y los delitos contra la fe pública. Cuando me hablan de libramiento indebido y estafa, la estafa es un delito que consiste en procurar para sí o para otro un provecho ilícito, en perjuicio de terceros, induciendo o manteniendo un error, ¿no?, al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta. La vinculación entre ambos tipos penales está en función del hecho de que el cheque fuese usado como el instrumento mediante el cual se realiza el engaño, generando el perjuicio que exige el tipo penal. Al respecto, la discusión entre estafa o libramiento indebido a nivel judicial la encontramos con cierta frecuencia, habiendo inclusive llevado el tema al Tribunal Constitucional, donde el demandante, bajo los siguientes argumentos, cuestionaba haber sido condenado por estafa cuando el proceso había sido llevado por libramiento indebido. Un caso específico, ¿no? Según el expediente 00480 de 2014, PHC/TC, que es del Tribunal Constitucional, donde dan una sentencia recaída, ¿no?, sobre este fundamento jurídico. ¿Y qué dice? Voy a leer un pequeño párrafo que es muy importante, del mismo Tribunal Constitucional, donde afirma que las pruebas arrojaron que su caso trata de uno de libramiento indebido y sin embargo fue condenado por el delito de estafa. La sentencia de primera instancia contiene una errónea tipificación de los hechos al confundir el delito de estafa con el de libramiento indebido. Respecto de la denuncia de parte, correspondía realizar una tipificación que se condiga con el delito de libramiento indebido. Perdón. Los argumentos de la sentencia de primera instancia no conduce a la existencia del delito de libramiento indebido y no de estafa. Y aun cuando el juzgado y la sala superior emplaza o es emplazada hayan dado crédito al agraviado en su dicho de que no había fondos. Lo cierto es que los hechos configuran el delito de libramiento indebido, agrega que la sala superior emplazada ha confirmado la sentencia condenatoria pese a que el fiscal superior ha indicado que el caso trata de libramiento indebido y el contexto en el que la sanción penal genera o es generada es ilegal. Entonces, ya tiene un sentido en sí. Sin embargo, el tribunal declaró improcedente la demanda de habeas corpus
con base en que considera que lo que se pretendía era un examen nuevo, examen de la resolución judicial, y porque se puede apreciar que el demandante lo que buscaba era que en función de los hechos, el Tribunal Constitucional califique como libramiento indebido y no estafa de delito de la materia de sanción. B. En el caso de libramiento indebido y los delitos contra la fe pública es otro caso, ¿no? Los delitos contra la fe pública comprende la falsificación de documentos, falsedad ideológica y la falsedad genérica. El delito de falsificación de documentos es aquel en el cual una persona hace en todo en parte un documento falso o adultera uno verdadero, que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho con el propósito de utilizar el documento. La falsedad ideológica implica insertar en un documento público una falsa declaración. En el caso de la falsedad genérica, la misma se presenta cuando se altera la verdad intencionalmente y en perjuicio de terceros. Al respecto, la vinculación se encuentra principalmente en función de los incisos segundo y cuarto del artículo, donde se consigna como modalidad de libramiento indebido el, el frustrar, el frustrar maliciosamente por cualquier medio el pago del cheque o también revocar el cheque durante su plazo legal de presentación a cobro por causa falsa. A su vez, la suplantación de identidad constituirá falsedad ideológica en la medida que se inserte una falsa declaración en un documento público o un delito de falsificación de documentos públicos cuando se haga, por ejemplo, un DNI falso. Un DNI falso para efectuar el cobro del título de valor. En todo caso, dependerá de la circunstancia en la que se ejecute la acción y que pudiese emplear el sujeto activo para la comisión del hecho delictivo. ¿Será posible vincularlo con alguna de las modalidades del delito contra la fe pública? Me llamó mucho la atención al momento de analizar legalmente en este aspecto que tienen que tener presente en lo que refiere al cheque y en general los títulos de valores, la consideración e importancia. ¿Por qué, profesor? Porque esto va a brindar, ¿no?, en el ámbito penal. Y eso ¿no?, da como referencia el artículo 433 del Código Penal. ¿Y qué dice el artículo 433 del Código Penal? Señala que para efecto de los delitos contra la fe pública se equiparán a documentos públicos los testamentos hológrafos y cerrados, los títulos de valores y los títulos de crédito transmisibles por endoso o al portador. ¿Qué quiere decir? Para fines de la pena, la falsificación, adulteración o cualquier otra forma que puede vincularse al cheque con el delito contra la fe pública y se considerará como si se tratase de un documento público, pese a ser privado, con las implicancias que las penas para el caso de documentos públicos son más severas que para los privados. ¿Qué quiere decir con esto, profesor? Ya nos asustó con esto. Si nosotros hemos señalado, ¿no?, que el cheque debe cumplir con las formalidades. Hasta ahí estamos bien. Y lo dice la ley, ¿no? Vamos a dar un ejemplo.
para que no te sigas asustando. Si se tratase un cheque falso, no estaríamos hablando de libramiento indebido, porque al ser falso, no tienen valor. En tal caso, nos encontraríamos frente al delito de falsificación de documento público. Así que hay que tenerlo en cuenta. Quinto, aspecto de índole procesal penal a tener en cuenta en lo que refiere al libramiento indebido. Esto está basado, ¿no? Seguimos con el tema penal, ¿no? Se requiere de un requisito de procedibilidad previo al ejercicio de una acción penal. ¿Qué quiere decir con esto, profesor? En este caso, se trata del protesto del título de valor, es decir, del requerimiento de pago al girador del cheque en el primer caso, o al que endosa el mismo según el inciso sexto. Si no se hace el requerimiento previo, no procederá el ejercicio de la acción penal. Esta opción presenta la posibilidad de eliminar la persecución penal en la medida que el sujeto obligado cumpla con la obligación a la que se había comprometido y motivó el protesto dentro del plazo de 72 horas de formulado de requerimiento. También hay que tener en cuenta que es necesario que la entidad bancaria que no pague el cheque y deba consignar en el título de valor de manera clara e indubitable. ¿Y cuál es la razón de esto, profesor? La razón por la cual el cheque no ha sido pagado, dejando constancia de ello. Caso contrario, la acción penal no procede. Es importante señalar que es posible plantear una cuestión previa ante la ausencia de requerimiento. La cuestión previa es un medio técnico de defensa que procede cuando no se cumple con un requisito de procedibilidad previo al ejercicio de la acción penal. En tal sentido, la omisión del requerimiento constituye la acción de requisito exigido por la ley. Vamos a dar un caso legal específico para poder entender este punto. Según la resolución de la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema, el expediente número 2027-2005, donde se declara no haber nulidad en la decisión de la Sala Penal de la Corte Superior de Huánuco, que resolvió declarar fundada la cuestión previa planteada por el procesado, sustentado su decisión, entre otros, y en los siguientes fundamentos. ¿Y qué dice? Que la cuestión previa es un medio de defensa técnico que se puede deducir cuando un proceso se ha iniciado sin cumplir los requisitos de procedibilidad exigido taxativamente en la ley para el ejercicio de la acción penal, que el requisito de procedibilidad es todo elemento fundamental de carácter imprescindible, expresamente establecido por la ley, para el ejercicio de la acción penal, pues de su cumplimiento depende de validez de la denuncia formulada. Que en ese sentido se debe precisar que en el caso de los delitos de libramiento indebido, constituye un requisito de procedibilidad que en el cheque objeto de delito el funcionario del banco haya consignado en forma expresa el motivo de la negativa de pago, la fecha de su presentación y su firma.
Ello de conformidad con lo señalado en el artículo 170 de la ley 16.587, y está vigente el momento de que el cheque objeto de delito fue girado, que en el caso sub litis, el cheque que corre a foja 69 solo presenta en la parte anterior un sello con el tenor: cuenta cancelada. No existiendo la firma de la persona a quien se haya realizado el requerimiento de pago, ni la fecha en el que el referido título de valor fue presentado a la entidad bancaria, circunstancia que acarrea que, en otras cosas, no se puede o no se pueda establecer si el cheque fue presentado dentro del plazo de los 30 días que prevé la ley de la materia. Siendo así, a tenor de lo señalado, precedentemente resulta arreglada a ley la resolución recurrida. Por consiguiente, declararon no haber nulidad. La resolución de foja 784, su fecha 1 de diciembre de 2004, que confirma el auto de foja 739, su fecha 5 de octubre de 2004, y que declara fundada la cuestión previa a favor del procesado, ¿no?, y huerto por el delito de libramiento indebido en agravio con lo demás que contiene, y lo devolvieron. Mire cómo en el aspecto legal, ¿no?, lo que se toma este caso legal a la realidad en sí. Hay que tener en cuenta, en delitos como el libramiento indebido, cuyo extremo mínimo de la pena no supera los 2 años de privación de libertad, es la posibilidad de aplicar el llamado principio de oportunidad. El principio de oportunidad es una figura procesal penal que permite al fiscal abstenerse del ejercicio de la acción penal en aquellos delitos cuyo extremo mínimo de la pena no supere los 2 años de privación de libertad y exista un acuerdo reparatorio en favor del agraviado. En este contexto, permite la posibilidad que el sujeto pasivo del delito, es decir, quién es el beneficiario del cheque, que pueda por lo menos cobrarlo y, en el mejor de los casos, obtener alguna indemnización por los problemas suscitados por no haber podido cobrar oportunamente. Motiva la culminación del procedimiento penal, evitando al denunciado la posibilidad de una pena futura y favoreciendo, como se ha dicho, al agraviado, obteniendo una pronta reparación. Y esto se trata de una figura muy usada en el ámbito penal, cuando se producen denuncias por el tipo penal de libramiento indebido. Resulta necesario tener en cuenta que cuando se hace referencia a aspectos procesales, lo que significan las garantías constitucionales. Al respecto, han existido cuestionamientos que también fueron resueltos por el mismo Tribunal Constitucional. Recomendación. Si bien es cierto, el tráfico comercial hoy en día se encuentra ampliamente dominado por las operaciones electrónicas. El cheque sigue siendo usado, aunque en menor grado,
como un instrumento de pago, al considerar al libramiento indebido como un ilícito penal, lo que el legislador busca proteger el mercado comercial y financiero a efecto que la cadena o sistema de pago no se vea afectada. Es importante tener en cuenta no solo la necesidad de cumplir con las formalidades para la emisión del cheque, sino también aquellas vinculadas al momento de no pago por parte de la entidad financiera. Las primeras están contempladas por la Ley de Títulos de Valores, la cual señala que si le faltare alguno de los requisitos formales esenciales que le corresponda, el documento no tendrá carácter de título de valor, quedando a salvo los efectos del acto jurídico a los que hubiera dado origen su remisión o transferencia y la norma procesal que exige para el ejercicio de acción que conste claramente la razón del no pago, fecha y dato que permitan tener certeza que se pretendió cobrar el cheque. Pese a ello, estos supuestos hechos que hemos mencionado, en este tipo de delitos se permite un acuerdo entre denunciante y denunciado, el cual con la aceptación del fiscal permite la aplicación del principio de oportunidad y de esta forma evitar el ejercicio de la acción penal. Con el cumplimiento del acuerdo reparatorio se evita la imposición de una pena. Frente a un caso de libramiento indebido, es recomendable revisar si existe algún o algunos otros delitos que pudieran participar en concurso, como por ejemplo la estafa y los delitos contra la fe pública. Y no solo ello, también sobre la corrupción, ¿no? Y el lavado de dinero, que también transciende en esos aspectos penales, ¿no? Y sería bueno que el, el, el poder judicial y el poder legislativo con el ejecutivo determinen y vean todo este sentido penal sobre el uso de los títulos de valores, ¿no? Especialmente lo que es los cheques y ahora que todo es digital, ¿no? Digital. A tener mucho en cuenta para la siguiente gestión que pueda determinar estos enfoques en sí y por el que haya la transparencia y la confianza en las actividades empresariales. Todo hombre es como un cheque en blanco firmado por Dios. Nosotros mismos escribimos en él la cifra de su valor con nuestro merecimiento. Amado Nervo. Muchas gracias. Gracias, Cames. Gracias, Sergio. Espero que haya servido, ¿no? Este punto, este tema muy importante que hoy en día se establece, ¿no? Y mucho mejor que ahora existe el cambio sobre lo que es la transformación digital en las actividades comerciales, financieras, ¿no? Privadas y públicas en sí. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y mañana nos vemos con otro tema. Gracias. Muy buenas tardes.